pero en lugar de enfocarse en callar los síntomas, el médico se enfoca en buscar el por qué esa persona llegó a ese punto. Solo los que están listos para escuchar el mensaje se les aparece el maestro, ¿sí? Que el modelo de medicina funcional es más costo efectivo que un modelo tradicional. Si no estás dispuesto a abandonar lo que te enfermó, pues no va a pasar. Doctor Javier, doctor, ¿cómo está? Hola David, muy bien, pues llegando de muchos viajes, listos aquí para aumentar la conciencia sobre medicina funcional. Qué bueno. Doctor, usted es una persona reconocida en el ámbito de la medicina funcional, lleva muchos años trabajando en esta área y nos gustaría, pues, o me gustaría comenzar por definir qué es la medicina funcional. O sea, para todas las personas que no estamos como tan enteradas del tema, por favor, cuéntenos un poco más sobre esta área de la medicina. Bueno, mira, medicina funcional es un estilo de pensamiento en el que al médico se le entrena o se le enseña a pensar, a buscar, encontrar y manejar las causas raíces de por qué alguien tiene una enfermedad crónica, entendiéndolas como enfermedades crónicas no transmisibles, de producto del estilo de vida o medio ambiente, ¿sí? Eso excluye las urgencias, eso excluye enfermedades agudas, infecciones agudas o cosas que necesiten un manejo hospitalario o en urgencias, ¿sí? Entonces el médico, en lugar de estar buscando con qué, así sea natural o farmacológico o no natural, aplacar los síntomas, que siempre que hay que aliviar el dolor y siempre hay que quitar la urgencia, pero en lugar de enfocarse en callar los síntomas, el médico se enfoca en buscar el por qué esa persona llegó a ese punto, por qué tiene esa enfermedad, identificando una serie de lo que llamamos disfunciones, es decir, problemas del funcionamiento, de cómo debería estar funcionando el cuerpo y encontrando esa disfunción con alguna medicina, mente, cuerpo, espíritu, natural o farmacológica, lo que sea necesario, corregir la causa, no tapar el síntoma, sino corregir la causa. Entonces, volviendo a resumir, es un estilo de pensamiento enfocado en buscar, encontrar y tratar las causas de las enfermedades subyacentes. Las causas. Bueno, antes de ahondar un poco más en ese tema, doctor, me gustaría conocer un poquito más de su trayectoria. Cuéntenos, por favor, cuánto tiempo lleva trabajando en medicina funcional. Cuéntenos un poquito sobre ese trayecto. Yo empecé, pues primero soy médico y luego hice la especialidad en medicina interna en Bogotá, Colombia, en la Universidad de Rosario. Me gradué en el 2009 e inmediatamente una decepción de lo que era capaz de hacer como internista. Uno como internista lo entrena muy bien para tratar de disminuir los riesgos de las enfermedades crónicas o de controlar las enfermedades crónicas, pero yo me sentía que solo estaba dando pañitos de agua tibia o enlenteciendo el proceso, retrasando un proceso de lo que llamamos la historia natural de la enfermedad. Eso me pareció muy triste. Y en la curiosidad científica de buscar otra forma de enfrentarse a estas condiciones, encontré lo que era la medicina funcional y desde el 2009 empecé a estudiarla, terminando la certificación en el 2013, el primer latinoamericano en ser certificado en medicina funcional por el Institute for Functional Medicine, que es la institución educativa líder a nivel mundial. Y desde entonces he dedicado a formar otros médicos. Se creó un diplomado. Inicialmente he trabajado con la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud acá en Colombia. Desde el 2015, hoy ya estamos 2024, pues llevamos 9 promociones de médicos, más de 3.000 médicos formados en Colombia y en Latinoamérica en medicina funcional. Y desde hace 2 años, en alianza en conjunto con el Institute for Functional Medicine, siendo yo educador oficial, también el primer educador latinoamericano que participa del faculty, como ellos hablan, médicos, educadores o profesores directos de la IFM, para seguir formando no solo nacional, sino con una opción de certificación internacional a los médicos interesados. Metámonos un poquito por ese lado, doctor, del Institute for Functional Medicine, que me suena muy interesante.
Es decir, ¿usted cómo da con, con, no sé, con esa serendipia de quiero estudiar medicina funcional, siendo usted, digamos, siendo en ese momento, como usted nos comenta, algo tan desconocido, ¿no? Es decir, ya usted me comenta que hubo cierta decepción, frustración en no poder tratar de pronto con la efectividad que usted quisiera enfermedades crónicas, pero ¿cómo va con eso? Mira, como internista siempre tuve la curiosidad de la personalización de la recomendación. A uno lo entrenan para seguir las guías de manejo de determinada enfermedad. Entonces, si uno tiene enfrente un paciente hipertenso, entonces tiene que aplicar las guías de la American Heart Association, pero es lo mismo para todo el mundo. Entonces, en mi búsqueda de tratar de personalizar las recomendaciones, empecé a indagar por el lado de la farmacogenómica, que estaba muy en esa época, pero es recomendaciones personalizadas de dosis o inclusive indicación o no de algunos fármacos o medicamentos según la genética de cada persona. Ese concepto de personalización, cuando estuve haciendo las búsquedas que estudiaba, me topé con el concepto de medicina funcional. Yo en esa época, pues recién graduado de internista, uno tiene la cabeza muy cuadriculada en cuanto a medicina basada en la evidencia y lo que no estuviera escrito con las guías o que lo que no tuviera un respaldo de una sociedad de colegas, pues prácticamente no era practicar buena medicina. Por lo tanto, no me permitía a mí mismo ir a buscar en la medicina alternativa, en la homeopatía, en la homotoxicología, inmediatamente una formación, así sea en una universidad formal, pero el Institute for Functional Medicine me mostró que la medicina funcional es una medicina que se basa en la evidencia, que es científica, pero que tiene en cuenta muchos aspectos que permiten la personalización de las recomendaciones y entonces en Internet vi que esa formación se estaba dando. Haciendo mi primera formación con ellos en el 2009, tocaba viajar en esa época, hacerlo presencial, no había opción de hacerlo virtual, esto pues fue después de pandemia. Allá me tocaba entonces pedir permiso donde yo trabajaba en esa época en la clínica de Marley, me apoyaron con los permisos, me tocaba pagar el turno a un internista que me reemplazara, el costo de los tiquetes, de los hoteles, la misma formación que no era pues, económica. Y llegué allá por el link con la farmacogenómica o la personalización de las recomendaciones. Y vi que había en esa época pocas opciones, 2 o 3 opciones más. Las hice todas para probar porque no sabía cuál era la más seria o con la que más sustento científico me podía dejar tranquilo el corazón de internista, y el IFM en su momento fue el que más mostró la rigurosidad de sus recomendaciones clínicas basadas en la ciencia. Doctor, un poco sobre la historia de la medicina funcional, es decir, ¿en qué momento surgió? ¿Fue a partir del trabajo de un solo médico o fue a partir del trabajo de un grupo de médicos? ¿Por qué se empezó a dar esa filosofía? ¿En qué momento empezó a surgir esto? Mira, David, la medicina es una sola, ¿sí? No podemos separarla entre medicina funcional y medicina convencional o alternativa. Para mí ya en este momento la medicina es una sola. De hecho, hay un artículo publicado en el New England Journal of Medicine en el siglo XIX, es decir, a finales del 1890, en el New England hay un colega internista que acuñó el término de medicina funcional diciendo que se deberían tratar las disfunciones y no los síntomas, ¿sí? Digamos como raíz inicial desde allá, desde el siglo XIX se viene sugiriendo esto y publicado en revistas indexadas muy importantes. Sin embargo, se le otorga al doctor Jeffrey Bland, que es un PhD, y al doctor David Jones en Estados Unidos hace ya casi 40 años, puede que sea un poco más, la formación formal o la creación formal del Institute for Functional Medicine como entidad encargada de
expandir el conocimiento en medicina funcional y la formación estructurada en medicina funcional. Sin embargo, ellos dos y otros colegas que aún por ahí están dando vueltas en el IFM, se dieron cuenta que ellos tenían esta curiosidad científica de personalizar las recomendaciones, la nutrición, todo basado en medicina, estilo de vida, y le pusieron ese nombre de medicina funcional nuevamente alrededor de finales de los 70, principios de los 80, y así nació, ¿sí? Ellos se asociaron. En su momento pues eran pocos y empezaron a hacer discusiones de cómo debería ser la cosa y de tratar de estandarizar un modelo de atención que permita la personalización de las recomendaciones y de cómo encontrar las causas subyacentes de las enfermedades. Y es a través del instituto en que muchas escuelas nacieron de ahí, ¿sí? Colegas que como todo en la vida creen que pueden optimizar y mejorar las cosas desde su parte subjetiva, y algunos han hecho muy buenos trabajos, y se han creado un par de escuelas más, algunas muy buenas, pero pues todas tienen como esa casa matriz o esa raíz del IFM y el doctor David Jones y el doctor Jeffrey Bland, que fueron los creadores del Institute for Functional Medicine y el concepto como tal de medicina funcional como lo conocemos hoy. Al comienzo del trabajo de estos médicos, doctor, ¿cuál fue la recepción por parte en general de la comunidad médica? Es decir, en general el establishment médico, ¿cómo reaccionó ante esta nueva forma, ¿no? de ver la medicina? Mira, eso es algo que ha sido permanente y no ha cambiado mucho, y es, solo los que están listos para escuchar el mensaje se les aparece el maestro, ¿sí? Es decir, el gremio de medicina convencional nunca ha sido receptivo al 100% del concepto, mucho menos en aquella época, mucho menos que de todas formas en los 90s, después de los 90s que se creó el concepto de medicina basada en la evidencia, pues sí hubo una gran migración y adopción del modelo de medicina basada en la evidencia, lo que se ayudó lastimosamente a que se separara la medicina funcional de la convencional, porque en su momento se decía que no tenía evidencia. Y poco a poco, colegas con estas mismas inquietudes en el corazón, con estas decepciones del modelo, de los alcances del modelo tradicional, y quiero ser enfático que no estoy diciendo que el modelo convencional no sirva y que deba desaparecer, no debe desaparecer, pero sí el cuidado primario de las enfermedades crónicas, el modelo convencional ha demostrado que no es el que más efectividad ha demostrado. Y a medida que ha pasado los años, instituciones de renombre, puedo nombrar la Cleveland Clinic en Estados Unidos, se han sumado al movimiento hasta haber creado todo un ala de más de 1,000 metros cuadrados para crear el Departamento de Medicina Funcional en Estados Unidos, que hoy en día el director es un cardiólogo intervencionista, el doctor James Carter, es el jefe de Departamento de Medicina Funcional en la Cleveland Clinic. El sistema de veteranos de Estados Unidos tiene departamentos de medicina funcional, el mayor sistema de aseguramiento probablemente del mundo, que es el sistema de veteranos, que es como el seguro que atiende a los veteranos de guerra o a los exmilitares. Tiene medicina funcional como eso. Muchas universidades o varias universidades en Estados Unidos también ya están implementando esto, tanto en pregrado como en posgrado, pero parte, David, de líderes de estas organizaciones que tienen esa misma curiosidad en el corazón de ofrecer algo más de lo que ya se está ofreciendo de manera excepcional, y que pues han movido las fichas claves o tienen el poder de mover esas fichas claves en sus instituciones para poder llevar la medicina funcional allá. De hecho, en Colombia también sé que hay un par de instituciones aseguradoras que están interesadas en llevar la medicina funcional en su programa. No estoy seguro si de la manera ideal, pero pues digamos que la curiosidad en el corazón es lo que cuenta,
y lo hay. Y así hay micro iniciativas regaditas que en mi corazón es, ojalá algún día esto llegue a oídos gubernamentales y ojalá este programa lo esté viendo algún político. Y en este momento de crisis política en el sector salud en nuestro país, yo estoy convencido de que no es falta de plata, no es cuestión de en el contexto de una buena administración de recursos, la plata nunca va a alcanzar porque el modelo siempre va a mantener a la gente enferma, o no va a sanar a la gente, sino mantenerla enferma más tiempo, o sea, darle más vida, no sé si con calidad de vida, pero prolongar su vida tratando las enfermedades, pero si las prevenimos, que es un enfoque muy importante en la medicina funcional, probablemente no se enferme tanto la gente, probablemente no haya tanto gasto, aunque eso ya está. No debería decir probablemente, eso ya está demostrado en la Cleveland Clinic, que han tenido un par de estudios publicados en el British Medical Journal y en JAMA, que el modelo de medicina funcional es más costo efectivo que un modelo tradicional. Por supuesto. Ahorita vamos a hablar también un poquito de ese tema, doctor, en el contexto de salud colombiano. Pero quería preguntarle, a veces se pueden generar como ciertas confusiones en tantas corrientes, digamos, que hay de la medicina. Yo quería preguntarle, doctor, ¿qué tan ligado está, digamos, la medicina funcional al concepto de medicina alternativa? ¿Hace parte, digamos, como de ese mismo concepto o es algo diferente? ¿Cómo se pueden, pensando un poquito en lo que usted me comentaba de que la medicina es una sola, pero cómo se integra? Mira, la descripción que yo hago del proceso es que los médicos que se han interesado de primero, históricamente, en la medicina funcional son aquellos médicos que vienen en el lado no convencional de la medicina, los que aquí en Colombia llamamos médicos alternativos. Son los que más resuenan con la personalización, la prevención, la integralidad, el papel del mente, cuerpo y espíritu, la utilización de opciones naturales no farmacológicas. Entonces, se han mal relacionado que forma parte de las alternativas porque fueron los médicos alternativos los que primero se preocuparon por formarse en medicina funcional. Sin embargo, te puedo decir como organizador y docente del diplomado en medicina funcional, ya con 9, 10 años de experiencia, que antes de un 99% de estudiantes que eran médicos alternativos, hoy eso va en 70% de médicos alternativos y ya hay 30% de especialistas convencionales. O sea, cada vez los especialistas formados convencionalmente se están interesando en adquirir estas herramientas de pensamiento para su práctica clínica convencional y creo que cada vez va a ser de mayor interés. Cada vez, como lo estamos viviendo en Estados Unidos, las universidades, los sistemas de aseguramiento y los entes gubernamentales se van a dar cuenta de que esta es la medicina del futuro y la manera como el primer nivel de atención debería enfrentar este tipo de patologías. Doctor, ¿usted por qué cree que ese enfoque en la personalización no es tan fuerte dentro de la medicina convencional? Es decir, eso que aporta la medicina funcional, que es personalizar el tratamiento e irse no solamente a los temas, digamos, meramente físicos, sino también espirituales, mente, cuerpo, y como usted comenta, no es el enfoque que se ve primordialmente en la medicina convencional. Mira, David, yo lo resumiría en que el médico, como ser humano, tiene una característica importante y es que tiene poca tolerancia a la incertidumbre. Uno como médico no es capaz de vivir en una incertidumbre ni diagnóstica ni terapéutica. Por lo tanto, nos inventamos las guías de manejo. Y las guías de manejo te dicen qué hacer, primero cómo diagnosticar, cuáles son los criterios para diagnosticar una enfermedad y qué hacer si la diagnosticas, es decir, cuál es la secuencia de pasos y de fármacos que debes usar para manejar o controlar esa enfermedad. Esa aproximación basada en la incertidumbre médica de que
Por ejemplo, en medicina funcional, si alguien me llega con fibromialgia, o con lo que catalogaríamos como fibromialgia o fatiga crónica, por otro lado, eso no tiene manejo farmacológico en la medicina tradicional, más allá de analgésicos que no quitan la enfermedad, medicamentos psiquiátricos. En medicina funcional sí le podemos encontrar causas, inclusive ya entrar en remisión de esas enfermedades, pero en condiciones como una diabetes, una artritis reumatoidea, un hipotiroidismo, una hipertensión arterial o una prevención secundaria de un evento isquémico coronario, ya tenemos unas guías y no nos podemos salir de ahí. Y de hecho, nos hacemos nosotros mismos, como sociedad médica, nos hacemos sentirnos mal si no seguimos la guía. Y la guía no está construida para personalizar el tratamiento de un paciente, sino es para asociar un diagnóstico con un tratamiento a todo el mundo, igual para todo el mundo, porque es lo que la evidencia en datos poblacionales ha podido demostrar que disminuye los riesgos un poco, ¿sí? Y esa nos quita la incertidumbre como médicos de que sí estamos haciendo algo y nos anestesia el corazón de que nuestra misión como médicos sí está siendo cumplida porque estoy siguiendo una guía. Entonces, creo que la cosa, pues, es un análisis filosófico que llevo muchos años como desarrollándolo, es una opinión muy personal. Y vuelvo y repito, la incapacidad de sostener una incertidumbre diagnóstica y terapéutica versus la presión ya de como sociedades científicas de tener que seguir guías impiden una personalización del paciente. Muy interesante ese punto de vista, doctor, porque abre un poquito la mente o me genera a mí varias ideas. Yo no había pensado que precisamente las guías tendían a estandarizar el abordaje terapéutico, ¿no? Y pensaría uno que el mismo nombre guía terapéutica debería cumplir esa función solamente de una guía, pero que al final debe personalizarse ese tratamiento, no teniendo como base esa guía, pero hay que personalizarlo de acuerdo a la condición de cada paciente, ¿no? Sí, las guías deberían ser solo guías, pero igual, todas las guías dicen intervención nutricional primero, pero en medicina, en la escuela de medicina, los médicos no nos enseñan a hacer recomendaciones nutricionales fuertes. Le tocaría a uno estudiar adicionalmente, y hay unos colegas que se preocupan por eso, de estudiar maestrías o especializaciones en nutrición, ya eso es otra cosa, pero la nutrición debería ser para nutricionistas y ahí también hay una nube de recomendaciones generales que no permiten la personalización. Es la misma hoja impresa para todos los diabéticos, la misma hoja impresa para todos los hipertensos, la misma hoja impresa para todos. Entonces, las mismas guías, aunque su intención no es otra distinta que mejorar la calidad de vida y salud de la gente, no logra o pues indirectamente nos pone unas esposas a los profesionales de la salud en las manos de que no te debes salir de ahí, ahí debería ser todo. Para empezar a hablar un poquito ya, digamos, del abordaje como tal terapéutico, doctor, desde la medicina funcional, yo quisiera que comenzáramos un poquito hablando de las enfermedades crónicas, es decir, ¿qué es una enfermedad crónica y por qué han ido en aumento estas enfermedades, doctor? Cuéntenos un poquito sobre eso. Esa es una pregunta muy, muy amplia, David, pero vamos a intentar resolverla. Para mí, una enfermedad crónica, yo la veo como una adaptación a los cambios de lo que debería ser la naturaleza humana y no lo es, de manera crónica, pero no sostenible. Me explico. Si tú levantas con un brazo un libro y lo sostienes, un libro gruesito, tú lo puedes sostener sin problema un par de segundos. Tu músculo se adapta a la contragravedad que debes hacer para eso, pero si el libro está ahí 5 horas, 10 horas, 30 horas, ya empieza dolor, la circulación no es la misma, hay una adaptación
crónica que no es sostenible porque naturalmente el libro no debería estar ahí, ¿sí? Entonces, cualquier cambio o distanciamiento de lo que debería ser la naturaleza del ser humano, el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse, pero no necesariamente, no tiene la capacidad de crónicamente mantenerse así adaptado, llevando a una mala adaptación o a consecuencias que terminan en disfunciones, que terminan en síntomas después y que se pueden hacer diagnósticos. Pero cuando aparece una disfunción, no necesariamente tú tienes el diagnóstico. Y te doy el ejemplo con respecto a la diabetes. La diabetes siempre, bueno, la tipo 2, no la tipo 1 que es genética y tiene otro origen, pero la diabetes mellitus tipo 2 siempre empieza con un fenómeno que se llama resistencia a la insulina. Es una adaptación del cuerpo a que uno está alimentándose y teniendo hábitos de estilo de vida que promueven que se vaya a subir el azúcar en la sangre, y el páncreas empieza a liberar más insulina para evitar que se suba el azúcar en la sangre. Pero de tanto que el páncreas libera y aumenta eso, el cuerpo se vuelve insensible a la insulina, tanto que la producción de insulina no se puede sostener en el tiempo, y la célula que produce la insulina falla y deja de producirla y se vuelve un paciente diabético. Y es en ese momento, cuando ya es diabético, en que ya la guía te permite dar tratamiento farmacológico. Pero antes, años o décadas antes, cuando tienes la insulina alta, no hay tratamiento farmacológico que esté autorizado para manejar. De hecho, la resistencia a la insulina no se reconoce como una enfermedad, es una disfunción. Por lo tanto, en medicina funcional vamos hacia allá, a buscar el origen, el porqué. Y no es bajar la insulina, es, oye, ¿por qué es tu paciente? ¿Por qué tú como paciente llegaste allá? Ah, porque es que estoy desayunando jugo de naranja artificial todos los días, con un pan artificial todos los días, con café con leche artificial y azúcar artificial adicionada, y póngale ahí todas las cosas, y no hago ejercicio y estoy acostándome tarde por estar viendo series en Netflix, y no hago nada para manejar mi estrés en el día, y todas esas marañas de señalizaciones que terminan siendo bioquímicas al final afectan la sensibilidad del paciente para poder comprometer su habilidad para controlar el azúcar, llevando a una enfermedad crónica. Y en esta misma secuencia de pensamiento, todas las enfermedades crónicas, David, tienen una secuencia de aparición de cosas, siendo el 90% más causadas por un estilo de vida o los cambios medioambientales. Este fin de semana estuve en el Annual International Conference, en un congreso internacional en medicina funcional de la IFM, y hubo un concepto muy hermoso, y vas a tener la primicia de eso, y es: nos estamos ahora alimentando de plantas gordas. Nos estamos ahora alimentando de plantas gordas. Resulta que el cambio en niveles de CO2 en el medio ambiente, ¿sí? El cambio climático que ha aumentado el CO2, ha hecho que la adaptación de las plantas a ese CO2 las vuelve a producir más carbohidratos que antes, ¿sí? Y menos minerales y menos vitaminas. Entonces, las plantas no pueden acumular grasa, obviamente, no se ven gorditas, pues, pero si acumulan su contenido calórico, aumenta. La cantidad de glucosa o carbohidratos versus la cantidad de fibra, minerales y vitaminas han cambiado, aumentando los carbohidratos y bajando las vitaminas y minerales, es decir, que estamos comiendo plantas gorditas, o sea, plantas llenas de azúcar y con menos contenido, eso, y métale adicionalmente, pues, las técnicas de cultivo para mejorar y optimizar todas estas cosas, el daño en el microbioma del suelo y todo lo que tú quieras, pero solo por el hecho del cambio del CO2, las plantas están engordando, y si yo me como una planta gorda, pues yo me voy a volver gorda. Así elija buenas opciones, tengo un reto medioambiental difícil de controlar.
Y si le sumas que estás comiendo plantas gordas y no estás haciendo ejercicio, y no estás durmiendo, y no estás manejando estrés, y no tienes propósito de vida, pues por eso es que las enfermedades crónicas están aumentando, entre otras cosas. Qué interesante, doctor. Esto es algo realmente, es un concepto que suena muy contraintuitivo, ¿no? Plantas gordas. Siempre se imagina uno las plantas, las verduras, como lo más saludable que pueda haber. Pero esto yo lo ligo un poco a lo que usted nos comentaba, doctor, de los cambios adaptativos. Es decir, hay unos cambios adaptativos del cuerpo que generan ciertas disfunciones que se pueden ir sumando con el tiempo y esto va generando las enfermedades crónicas, que es lo que usted nos comentaba dando el ejemplo de la resistencia a la insulina, que al final se convertirá en diabetes y de pronto más adelante se convertirá en síndrome metabólico, ¿no? Esto va avanzando, pero esto por lo que veo no es un fenómeno solamente en los seres humanos, sino también en las plantas, es decir, las plantas están teniendo cambios adaptativos por el aumento de los niveles de CO2 y las está volviendo algo increíble, casi que inimaginable, ¿no? Plantas gordas. Y los animales que se alimentan de las plantas también, y nosotros nos alimentamos de esos animales y todo, inclusive las abejitas pues también están sufriendo todas estas cosas y teniendo nosotros consecuencias al respecto. Doctor, un poco, digamos, para seguir avanzando en el tema de las enfermedades crónicas, pero sin desligarnos de esto tan interesante que usted nos comenta de las plantas gordas, ¿cuál cree usted que es el motivo por el cual han ido aumentando las enfermedades crónicas con el tiempo? Bueno, hay varias causas y las voy a dividir en un par de renglones. El primero, la carga tóxica ambiental no es la misma que hace 100 o 200 años. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la producción de químicos y liberación de químicos al medio ambiente explotó exponencialmente y hay millones de químicos tal vez, muchos de los cuales no sabemos su influencia en el cuerpo, ¿sí? Y a los cuales estamos expuestos día a día. Esa adaptación que el cuerpo tiene que hacer para tolerar y adaptarse a eso no era necesaria hace 100 años, por ejemplo. Y eso aporta, está demostrado que causa inflamación crónica, y la inflamación crónica es base de muchas condiciones y cambia nuestra capacidad de adaptación genómica al medio ambiente. Por otro lado, el avance tecnológico en la medicina convencional, que ha sido maravilloso, nos ha salvado vidas que antes no se podía. Y eso permite que tú te enfermes de cosas más adelante, a lo que es hoy. Hoy, si tú vas y buscas atención médica en urgencias con un dolor torácico por una oclusión de una arteria coronaria a tiempo, pues la probabilidad de que sobrevivas es muy alta. Eso no era posible hace 50 años. Pero ese que llegó allá es el acúmulo de muchas cosas y va a seguir vivo, sí. Que salvamos esa vida en ese momento, sí, pero va a desarrollar otras enfermedades o va a permitirse expresar otras enfermedades crónicas o el acúmulo de otras comorbilidades que se terminan engordando las cifras de mayores enfermedades crónicas. El tercer punto está asociado con las deficiencias nutricionales. Una cosa es la calidad de la alimentación en cuanto al mayor consumo de ultraprocesados, que no es natural. Por otro lado, lo que acabamos de mencionar, de la menor calidad del contenido de lo que comemos, y el sobreuso, por las dos anteriores, el sobreuso de nutrientes. Me explico, si uno ahora se toma 6 tazas de café en el día, eso hace 50 años no se veía. Si la popularización y el acceso al café, si yo tomo 6 tazas de café al día, voy a orinar muchísimo más y voy a eliminar más magnesio, por ejemplo, y se hace una disminución relativa de los niveles de magnesio intracelulares y pues te lleva a una condición como tal. Si estamos comiendo carne de vacas alimentadas solo con granos, su contenido de ácido araquidónico, que es proinflamatorio, es mayor, por lo tanto necesito un balance con omega 3 mayor, por lo tanto voy a tener una deficiencia relativa de omega 3 y así sucesivamente. Puedo darte muchos ejemplos de deficiencias nutricionales asociadas. El cuarto punto diría yo que es la desconexión de lo que es intrínsecamente la naturaleza misma del ser humano.
yo estoy viviendo, pues yo digo, no, el ser humano está viviendo hoy en un 12º piso, en una ciudad con mucha polución, desconectado de otros humanos que no reconocen ni siquiera a sus vecinos, no toca la tierra, no camina descalzo, toma agua tratada, yo la llamo agua muerta, no toman agua viva, respirando aire contaminado, comiendo ultraprocesados, no va a visitar al bosque, ya no hace ejercicio, no se ejercita, está con luces artificiales toda la tarde y noche que le impiden la producción de melatonina y tener un buen ciclo de vigilia-sueño, y no hace mucho para contrarrestar los niveles de estrés que no existían también hace tantos tiempos, hace años, solo estrés sostenido. Yo creo que la unión de todo eso y probablemente un par de cosas más en la parte energética y espiritual y en la parte de inflamación crónica de bajo grado y estrés oxidativo, que serían como los otros 2 puntos adicionales, terminan contribuyendo a la mayor aparición de enfermedades crónicas, cosas que antes no teníamos en los seres humanos. O sea, es un tema bastante multidimensional y de ahí también la complejidad del abordaje de las enfermedades crónicas. Doctor, ¿qué espera entonces un paciente que va a comenzar su tratamiento de medicina funcional? Teniendo en cuenta, digamos, esta forma de abordaje, ¿con qué se va a encontrar? Primero, se va a encontrar que no hay nada milagroso. ¿Sí? Es lo primero que tiene que tener en cuenta. Y segundo, la pregunta que se debe hacer un paciente si quiere ir a medicina funcional es: ¿estoy dispuesto a dejar de hacer aquello que me ha enfermado? Si yo no estoy dispuesto a retomar mi esencia divina como ser humano, como naturaleza humana, no hay ningún medicamento, suplemento, suero, gota, imposición de manos o lo que tú quieras, ningún tratamiento que pueda a largo plazo ni curar o revertir y mantener sano a ninguna persona, ¿sí? Lo primero es que estén conscientes que lo que vamos a buscar es qué es aquello que lo llevó a enfermarse, y si no está dispuesto a cambiarlo, va a perder su tiempo, ¿sí? Entonces, primero debe haber una convicción de cambio de paradigma en la mente del paciente como tal. Segundo, el médico no es el que lo sabe todo. El médico es un guía en el proceso, pero realmente el dueño del proceso es el mismo paciente. Y si él no está comprometido consigo mismo, no va a pasar nada, no va a haber ningún cambio. Pueden haber intervenciones que le mejoren un poco la calidad de vida, que le baje el dolor, le suba la energía, pero pues probablemente no sean cosas sostenibles, y la idea es que un buen médico funcional debe hacer que su paciente no lo necesite después de un proceso, ¿sí? Enseñarle todo lo que tiene que enseñarle al paciente para que él mismo sea el amo, dueño y señor de su salud. Entonces, eso es lo que debe esperar. Primero, pues un guía que lo va a ayudar a tener cambios de estilo de vida necesarios para poder recuperar su salud y que pueda mantenerse así. Ahora, como la medicina es una sola, probablemente una de las misiones del médico es aliviar el sufrimiento, ¿sí? Si yo voy con dolor, yo no le voy a decir al paciente: haga ejercicio, duerma bien, coma bien, maneje el estrés y algún día se le quitará el dolor. Yo le tengo que dar algo, pues. Tratamos de utilizar cosas que no hagan daño. Primum non nocere, primero no hacer daño. Y hay opciones naturales que son superiores, otras no tantas, a medicamentos, a fármacos o a procedimientos, sin que uno sea excluyente del otro, que se pueden utilizar y que utilizamos muchísimo en medicina funcional, que nos abre la mente a los médicos a utilizar cosas que la medicina convencional usualmente no tiene en cuenta. Entonces, entre la combinación entre esas dos cosas, creo que es lo que puede el paciente esperar de una consulta de un médico funcional. ¿Cómo se indaga, doctor, sobre el origen de una enfermedad? Es decir, esa parte es supremamente importante. ¿Cómo es ese proceso? Y al final, normalmente, ¿con qué se encuentran, doctor, usted como médico funcional,
al indagar a profundidad sobre las causas de una enfermedad? Mira, el médico funcional, un buen médico, solo con la entrevista tiene el 90% del trabajo hecho. Y en la entrevista hay unas herramientas que nos enseñan en el Institute for Functional Medicine. Una de ellas se llama la línea del tiempo. Y es, junto con el paciente, empezar a describir cada uno de los cambios que hubo en la vida, o los momentos, o qué pasó en algunos momentos en la vida, que como médico funcional yo puedo correlacionar con la aparición de una disfunción o una de las causas. Por ejemplo, un paciente me dice, es que desde que yo tuve tal gripa, se me inflamaron las articulaciones y desde entonces no pude volver a tener y terminé el diagnóstico de una artritis reumatoidea. Y esa gripa pudo ser por un Epstein-Barr, por un citomegalovirus, no por un virus de la influenza normal. Y entonces ahí, por línea de tiempo, yo pongo gripa 2017 y después artritis reumatoidea. Yo me enfoco en que en el 2017 hubo algo que cambió todo y le pido exámenes entonces para ver si ese virus aún está activo o no. Si fue por la parte intestinal, no, que cuando estaba en la universidad y empecé a comer empanadas porque era lo único que me podía y empecé a tener gastritis y después empecé a tomar omeprazol y después sentí tal cosa. Yo puedo ir hacia atrás en la secuencia de cosas como fueron apareciendo y asimismo proponer un proceso de rehabilitación gastrointestinal para que eso no pase. Ahora, si sigues comiendo empanadas, muy probablemente vas a estar igual. Hay veces que inclusive la causa es emocional y dice, es que desde mi divorcio no soy lo mismo, no soy la misma o no soy el mismo. Y puede entender uno que hay divorcios muy dolorosos, muy estresantes de muchos años, meses, que cambian el patrón de sueño, el ánimo, y en lugar de recetarle un suplemento, probablemente la envíe a alguien que nos ayude a superar emocionalmente ese proceso traumático en la vida para que podamos retomar, digamos, paz en el corazón que te permita tener buenos hábitos para eso. Y así sucesivamente, yendo hacia atrás en la entrevista, muy detallados, vamos inclusive desde las etapas preconcepcionales, detalladamente todo lo que va aportado en la vida hasta encontrar los porqués, porque nunca es uno solo, y así encontramos el porqué del paciente. Hay otra herramienta que se llama la matriz de medicina funcional, en la cual anotamos todas y cada una de las disfunciones que vamos encontrando para asimismo poder explicar la interconexión de causas y que el paciente pueda entender por qué está enfermo. Y lo último es que usualmente también nos apoyamos en herramientas diagnósticas avanzadas, exámenes clínicos avanzados, exámenes de laboratorio avanzados, para buscar causas que usualmente en medicina convencional no buscamos, que aporten como información a estas dos herramientas clínicas, entrevistas que mencioné antes. Doctor, en esa indagación, ustedes tienen muy en cuenta el tema de la historia familiar en términos de más que de enfermedades hereditarias, de traumas familiares que han ido, digamos, afectando a los miembros de la familia generación tras generación. ¿Hay algo de eso? Sí, sí, pero yo más allá de dejarlo en un plano esotérico de que hay un karma familiar que tú heredas, yo lo veo más como un patrón de pensamiento o patrones de conducta que se van heredando. Es decir, hay familias que su tradición es desayunar, no sé, X cosa toda la vida. Ese es el desayuno tradicional, es un patrón de funcionamiento. O que cada vez que alguien está triste se come un chocolate, o que no hacen ejercicio nadie en la familia. Y son patrones de comportamiento que se heredan. O inclusive desde el punto de vista emocional,
la forma como tú aprendes a adaptarte a los retos emocionales es por patrones heredados, ¿sí? Como tu padre reaccionaba al estrés, muy probablemente uno también reacciona al estrés, porque es un patrón de conducta heredado, no como algo esotérico o intangible de que tengo un karma de mi familia, porque mi abuelita se casó, pues soy hijo de mi abuelita con un cura y entonces estoy pagando un karma. No, eso no lo vemos así. Aunque hay programaciones bioquímicas, epigenéticas, de acuerdo al medio ambiente en el que vivió la abuela o ancestros que sí son heredados bioquímicamente. Eso también pues, es como el lado genético de la cosa, pero como programaciones epigenéticas de medio ambiente, por las exposiciones medioambientales, nutricionales y de estrés más que todos, que está demostrado científicamente que se pasan generación tras generación. Muy bien. ¿Y qué tan frecuentemente se encuentra usted, doctor, en consulta con que el origen de una enfermedad puede ser netamente emocional o psicológico? Siempre hay algo, o sea, es muy frecuente, pero yo no lo pondría así como que exclusivamente es por eso, ¿sí? Porque hay niños que los padres se separan y empiezan crisis asmática, ¿sí? Por llamar, pues como mecanismo de compensar la atención que los padres están teniendo en su proceso. Y hay niños que no lo hacen, ¿sí? Y el niño que digamos que lo quiere hacer, pues tiene que tener un terreno biológico de una mala nutrición, mala alimentación, un sistema inmune alterado, para que esas cosas, pues de verdad puedan florecer como un asma, como enfermedad, y así sucesivamente. No es, algunas veces no es suficiente el golpe emocional o el trauma emocional para activar una enfermedad porque tu terreno es fuerte, ¿sí? Mucha gente se divorcia y un porcentaje de esa gente se enferma. Y hay gente que no, que le sirve como mecanismo para ser mejor versión para el futuro. Entonces es muy personalizado. Yo te resumiría que sí, en todos los pacientes hay un reto emocional, no lo voy a llamar un trauma, un reto emocional resuelto o no, persistente o no, que acompaña la activación de una enfermedad, teniendo en cuenta que debe haber un terreno en el cuerpo que lo permita. Interesante. Bueno, doctor, volviendo un poco al tema de las plantas gordas, que definitivamente es algo muy, muy interesante. Y hablando un poco de las deficiencias nutricionales, ¿usted qué recomendaciones hace en general a la población? De pronto lo podemos poner un poco en el contexto citadino, en las ciudades, para mejorar un poco la alimentación, para prevenir un poco las enfermedades crónicas. ¿Cuáles ha visto usted que son los principales errores que cometemos nosotros, quienes vivimos en las ciudades, respecto a nuestra alimentación, y qué podríamos hacer para mejorar un poco eso? Mira, eso es uno de los retos más bonitos que creo que un médico debe primero vivir personalmente para poder enseñar. Uno no puede volverse más papista que el Papa. Es decir, es imposible que un citadino tenga una alimentación perfecta, ¿sí? Y hay que renunciar a que así va a ser, que por mucho que tú quieras, es virtualmente imposible. Como generalidad, siempre habrá sus excepciones a la regla para lado y lado, pero hay algunas recomendaciones que te puedo hacer para cualquier persona. Lo primero, evitar comida chatarra, ¿sí? Y no es lo mismo evitar comida chatarra a comer natural. Evitar comida chatarra es evitar ultraprocesados. Entre menos uno coma ultraprocesados, tanto fuera de casa como casa, ¿sí? Es más fácil, en teoría es más fácil garantizar no comer ultraprocesados en casa, porque tú sí tienes el control del carrito de mercado que metes en el carrito de mercado.
¿sí? Entonces, no meter en el carrito de mercado ultraprocesados, medicamentos ultraprocesados. Y estando afuera, pues, bueno, cada persona y cada humano es distinto y hay unos que trabajan, unos que viajan, unos que trabajan en zonas difíciles o que solo hay una limitada opción para un almuerzo en el horario de trabajo. Siempre preferir un corrientazo o pues comida real a comida procesada, ¿sí? Comida procesada, usualmente la comida rápida se asocia a comida procesada. Segundo, evitar líquidos no naturales, con ingredientes no naturales. Y a la larga, lastimosamente, bueno, eso habla de lo que llamamos en Colombia bebidas gaseosas o bebidas carbonatadas o sodas, saborizadas inclusive o aguas saborizadas, tienen químicos que deben evitarse. ¿A qué te queda? Agua, agua con limón y jugos naturales, siendo que los jugos naturales no es una opción ideal, no es una opción ideal, pero no estoy diciendo que te va a enfermar. Ahora, todo depende de la cantidad y la frecuencia, ¿sí? Y sin azúcar, que es lo que me lleva al cuarto punto, y es evitar el azúcar adicionada a cualquier nivel y en toda medida. No hay una dosis saludable de azúcar que tú le puedas echar a un café, a un jugo o a cualquier otra cosa, ¿sí? Evitar el azúcar y lo que te conlleva también evitar ciertos postres. Y no estoy hablando de las frutas, ¿sí? Las frutas no se consideran alimentos ultraprocesados y todas las frutas, ninguna fruta es mala cuando te la comes. Ya la fruta en jugo puede tener una cantidad de fructosa no favorable para tu cuerpo, entonces yo sí invitaría a evitar al máximo jugos de frutas, zumos de frutas, pero sí puedes comer frutas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene la capacidad de saciarse comiendo la fruta natural. Uno no se come... ¿Estás escuchando? Se me paró un poquito la pantalla. Uno no se come 6 naranjas, que es con la que se hace un jugo de naranja. Uno se come una y, pues, no sé, máximo 2. Si solo tiene hambre y solo va a comer eso, pero el cuerpo te dice, ya no quiero más naranja, o ya no quiero más piña, ya no quiero más cereza, ya no quiero más fresa. Hay una limitación incluida en la programación de las hormonas en el cuerpo para eso. En siguiente nivel, ojalá que en el mercado le des prioridad a alimentos orgánicos. No porque esté demostrado que sean más densos nutricionalmente, sino porque sí está demostrado que son menos tóxicos o tienen menos toxinas acompañándolos, ¿sí? Pues ojalá le demos prioridad. Primero se llena el carrito de mercado con la sección de orgánicos y después con los cultivados convencionalmente, que ahí estamos donde ambos tienen esto, lo de las plantas gordas de ahora. Pero lo importante es evitar la exposición a toxinas innecesariamente, y cuando llegue a una casa los debe limpiar, tanto para químicos como para microbios como tal. Y creería que en cuanto a la alimentación, pues son para mí unas recomendaciones generales, ¿sí? Evitar ultraprocesados, evitar el azúcar, darle prioridad a alimentos naturales y darle dentro de los naturales una prioridad a que sean alimentos orgánicos. De ahí para adelante, los estilos de alimentación deben ser personalizados. ¿Okay? Excelente. Bueno, doctor, ya en la recta final de esta conversación me gustaría hablar un poquito sobre para dónde va la medicina funcional. Es decir, hemos visto que ha tenido un auge, de hecho, en los últimos tiempos, ha tomado bastante fuerza, y yo creo que es porque ha permeado un poco en general la institucionalidad médica, y cada vez más médicos pues adoptan como esta forma, esta filosofía, ¿no? Primero quisiera preguntarle por qué cree que se está dando ese auge y para dónde cree que va, hacia dónde está evolucionando la medicina funcional. Mira, lo único que ha cambiado para mí en estos 15 años
que llevo en medicina funcional son las redes sociales. La medicina funcional es la misma, ¿sí? Pues no, su efectividad no ha cambiado, pero sí la visibilización ante el mundo como tal. Y las redes sociales, siendo un arma de doble filo, ¿sí? Que uno encuentra mucha basura y gente dando recomendaciones peligrosas y matando gente con sus recomendaciones, a gente muy responsable que hace recomendaciones muy buenas. Pero las redes sociales han aumentado esa visibilización que ha tenido la medicina funcional que antes no tenía y que era muy escasa. Eso hay que, haciendo el balance entre cosas buenas que ha aportado y cosas malas, yo creería que el balance es positivo en cuanto a que hay más pacientes más conscientes de búsquedas de otra opción y de cosas pues, diferentes con mayor efectividad para enfermedades crónicas no transmisibles. Segundo, el esfuerzo que hemos hecho junto con el Institute for Functional Medicine para permear instituciones convencionales con estos conceptos. Eso sí viene desde el 2016, 17 creo, que empezó la Cleveland Clinic y a partir de ahí ha sido un efecto dominó por otros lados. Creo que el futuro va a ser que inevitablemente clínicas, hospitales, seguros y ojalá gobiernos se den cuenta de que la manera de que el dinero alcance es que la gente no se enferme. Obvio, es importante que no se roben el dinero y administrarlo bien, pero el modelo para enfermedades crónicas es como está hoy, la gente se va a seguir enfermando, va a haber el mismo gasto médico y va a ir aumentando si no hacemos un cambio en el enfoque de verdad preventivo, proactivo, de buscar que alguien no llegue a una enfermedad crónica y que si ya está ahí, tengamos la posibilidad con cambios de estilo de vida, revertirlas y evitar el avance de esas enfermedades crónicas. Para mí el futuro será que toda red de prestación de servicios en su primer nivel de atención debería basarse en medicina funcional para las enfermedades crónicas no transmisibles. Y así pues, el dinero alcanzará para otras cosas, menos para las enfermedades que estamos manejando hoy. Doctor, y respecto a todos estos cambios que hemos venido teniendo en el sistema de salud actual en Colombia, ¿qué opinión tiene? Me gustaría conocer su opinión sobre eso. ¿Cómo ve la situación de la medicina y de la salud actual en Colombia? Y de pronto si tiene alguna propuesta, por lo menos algo ideal que le gustaría hacer que evolucionara, pues me gustaría conocer un poco eso. Yo te voy a empezar con una pequeña broma y es, se encuentra el marido y la esposa, se encuentra el marido, la esposa está con el amante en el sillón, en el sofá de la casa de él, y cree que para solucionar el problema tiene que cambiar el sillón. Para mí lo que está pasando hoy es eso, ¿sí? El sistema de salud, sí, no es sostenible. Que tiene muchas oportunidades de mejora, sí. Yo creo que es un muy buen sistema de salud en cuanto a que nos ha dado acceso a muchos colombianos al sistema, mal que bien, con sus bemoles, con aseguradoras que manejan muy bien los recursos, con aseguradoras que se han robado los recursos. Eso no tiene discusión. Y que se puede mejorar en cuanto a políticamente y administrativamente, sí. Pero eso no va a cambiar la incidencia, es decir, la aparición de nuevos casos de las enfermedades crónicas que más le cuestan al sistema, que son todas las enfermedades cardiometabólicas y el cáncer, y las enfermedades autoinmunes y enfermedad renal. Todo ese tipo de enfermedades son enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Van a seguir apareciendo, van a seguir creciendo si no hacemos el cambio más profundo en cuanto a prevenir que eso no aparezca. Yo te puedo contar una anécdota con una aseguradora. Cuando yo tenía mi consulta en la clínica de Marley, yo tenía todas las prepagadas y había una que llegaba bimensualmente a mostrarme mis indicadores de gestión, de lo llamaban ellos, y me decían cuántas
laboratorios le mandaba a mis pacientes, cuántas ayudas diagnósticas especializadas les llamaba a los pacientes, y así sucesivamente con el ánimo de controlar el gasto, ¿sí? Elegantemente me decían, doctor, no mande tanto de este. Entonces, bueno, me decían, bueno, mire, doctor, usted está en la ranga de los internistas. Los internistas, en cuanto a ayudas diagnósticas especializadas, dígase tomografías, resonancias y todo eso, están, digamos, en este nivel de gasto, usted está acá abajo, entonces lo felicito, siga así. Pero en cuanto a laboratorios complejos, usted está por arriba de ellos y ellos acá abajo. Yo pedía insulina, vitamina D, homocisteína, cosas que usualmente no se piden como tal, porque me permitían encontrar disfunciones. Y usted está acá arriba, doctor, y los restos está acá abajo, por favor, bájele, porque el resto de sus colegas así trabajan. Ok, yo les dije, ahora, listo, muéstrame de mis pacientes cuántos se hospitalizan versus los de los otros. Ah, doctor, los otros especialistas tienen un índice de hospitalización así y el suyo está acá abajo. Yo paré de contar. O sea, yo lo que estoy es previniendo que se enfermen. Yo estoy haciendo mi trabajo. Entonces, no me moleste por los laboratorios porque te estás ahorrando más dinero evitando las hospitalizaciones que lo que te puedes ahorrar si yo no diagnostico disfunciones. Y es lo que está pasando hoy en el sistema, que no estamos enfocando en evitar hospitalizaciones, sino que estamos evitando controlar el costo o intentando controlar el costo sin sacrificando esa capacidad real de prevención. Es decir, aplicando la filosofía de la medicina funcional, de la cual usted nos ha comentado durante toda la charla, doctor, que es ir a las causas, ¿no? El ir a la causa también nos permite prevenir, ¿no? La aparición de la enfermedad. Correcto. Esto sin duda, pues yo creo que va a ser esta coyuntura que más personas acudan, sobre todo personas con enfermedades crónicas, acudan a servicios particulares, a servicios de médicos que tienen su servicio particular, porque esto se va a ver un poquito afectado, ¿no? Con estos cambios que se están dando. Ojalá pues puedan acudir a la medicina funcional en este caso. Sí, lastimosamente el pronóstico va a ser así. El acceso al servicio médico asegurado probablemente está comprometido y el gasto de bolsillo muy probablemente se aumente y es lo que tal vez indirectamente los creadores de políticas quieren empujar, que el gobierno gaste menos, provocando un gasto de bolsillo directo más de los pacientes. Y yo diría sí, que si quieres invertir inteligentemente tu dinero en salud, pues en medicina funcional es un buen punto donde apostar. Bueno, doctor, yo creo que acá podemos dejar la conversación. Muchísimas gracias por toda esta información que nos brindó. Realmente pues nos abrió una ventana de conocimiento sobre el tema de la medicina funcional, que aunque ha ido aumentando digamos, su reconocimiento y se ha divulgado más sobre qué es, pues hace falta que muchas más personas la conozcan. Muy interesante la filosofía que maneja la medicina funcional de ir a la causa de la enfermedad, de prevenir que aparezca. Y bueno, doctor, primero, los médicos y los profesionales de salud interesados en el diplomado de medicina funcional, ¿cómo se pueden contactar con usted? Yo tengo mi consulta en CLAM, pero probablemente ahorita, por un par de semestres, la oportunidad no es que sea la ideal para conmigo, pero estoy rodeado de un equipo de colegas que se han entrenado responsablemente y que son muy buenos, que estamos todos en CLAM, que se llama el Centro Latinoamericano para el Avance de la Medicina, en el barrio Pasadena, en Bogotá, y que pueden llamar o escribir al WhatsApp 316-307-7559. 316-307-7559 y solicitar una cita con cualquier médico funcional que nos acompañe ahí en CLAM. Y para las personas que quieran una consulta con usted, doctor, ¿cómo se pueden contactar? Ahí mismo, en ese mismo número está en CLAM. Tengo la oportunidad, como te decía, no creo que sea fácil y rápido, pero pues de pronto que se cancele algo se puede. ¿Qué proyectos nuevos tiene, doctor? Ahorita en medicina funcional, cocinándose. Yo estoy trabajando hartamente en llevar la medicina funcional a un siguiente nivel. Entonces me encantaría cada vez mayor participación de las universidades
formales en Colombia y en eso estamos trabajando. Seguros y aseguramientos que poder ayudarlos y acompañarlos en poder aplicar esto. Hospitales y clínicas que apliquen la medicina funcional también estamos acompañándolos lentamente, pero pues ahí están los proyectos. Siguiendo formando parte activa del Institute for Functional Medicine para desarrollar, ayudarlos a desarrollar políticas nacionales e internacionales y expandirnos en otros países. Ahorita estoy trabajando mucho para México o en México y otros países de Latinoamérica. Excelente, bueno, pues ojalá ese trabajo siga rindiendo frutos, doctor, y muchísimas gracias por esta conversación. No, a ti, David, gracias por la invitación y ojalá esto caiga en oídos de personas que puedan ayudar a transformar el sistema aquí. Bienvenidos para asesorarlos en lo que necesiten. Ojalá así sea.